¿Te acuerdas que cuando empezamos el año dijimos que en octubre hacemos business plan, plan de negocios, plan de nuestra vida, plan para el próximo año? Ya eso va a pasar en 15 días. Y una parte fundamental de hacer tu plan de trabajo, tu plan de negocios, tu plan de vida es tener un testamento. Yo el otro día le dije a mi hijo, mi cielo hermoso, ahora que vengas vamos a ver lo del testamento, para que cuando yo me muera no tengas ni que cruzar el charco para venir. Me dijo, ¿estás loca? Le digo, pero no hay nada como dejar todo arreglado, todo listo, todo bien, una casa declutereada, ya todas las cosas velas tirando así, conforme te hagas viejito, para que no le dejes a tus hijos ni la bronca de tener que organizar las cosas, ni de perder dinero, ni de estar ahí tirando. ¡Qué horror! Y para ayudarnos con esto del testamento, tenemos a nuestro increíbilísimo Fernando Soto Hey, que también nos ayuda a guiarnos sobre qué hacer con un testamento, ya que compramos nuestras propiedades. No queremos que se las adjudique a Dios sabe quién, ¿verdad? Así es, querida Sandy. Pues el testamento es eso. El testamento es una voluntad que tú determinas frente a un notario público, idealmente, en la cual manifiestas quiénes van a ser tus herederos o legatarios o legatarios. Yo te explico la diferencia entre uno y otro. Para el caso que tú fallezcas, puedes dejar también una serie de disposiciones importantes respecto a tus inmuebles, tus bienes, tanto muebles como inmuebles. Y lo que es importante decir, que es muy significativo, es que las personas en México piensan que hacer un testamento es igual a chingue, vamos a morir y no va a ser que me eche la sal y estas cosas, o nada más los viejos hacen testamentos. No, la realidad de las cosas es que todas las personas que tenemos activos tenemos que tener un testamento que, repito, es esta voluntad manifiesta frente a un fedatario público, en este caso el notario, en el cual tú dices, quiero heredar, transmitir la propiedad de mis bienes, también tus pasivos, porque la herencia implica tanto activos como pasivos, a fulanito, sultanito y menganito como mis herederos universales, es decir, que hereden la totalidad de mis bienes de acuerdo a un porcentaje que predetermines. Y puedo legar, es decir, puedo regalar, puedo dejar específicamente algún activo en particular a personas que yo pero que yo designe de acuerdo a lo que tú tengas mi relación con ellos. Por ejemplo, el cuadro que está aquí atrás de mi oficina, que es de este fotógrafo ruso, es una imagen de Lloyd's of London y es una obra importante, se la lego a fulanito de tal. ¡A mí! A Sandra Hendricks. Y luego la masa de mi herencia se la heredo a mis hijos y a mi mujer, ¿no? Entonces, de esa manera dispones de los bienes después de tu muerte. Pero además tienes que designar, en el caso de un administrador, el administrador de esos bienes, ¿no? Porque tú te mueres y esos bienes siguen existiendo, subsisten a las personas, y tienes que designar al albacea, que va a ser esa persona que se va a encargar de administrar, de resolver, de liquidar el patrimonio de cuyos, como se dice, ¿no? Del que falleció, de la persona que falleció. Y entonces ese administrador temporal del activo, de la masa hereditaria, esa persona que tú designas como albacea. Y esa persona debe ser una persona en la que tengas plena confianza, que sea una persona que tenga características básicas de decencia, de integridad, de lealtad, ¿no? Que sea una persona que entienda cómo va a manejar estos activos que vas a heredar a tus herederos y a tus legatarios, los bienes en específico. Entonces es importante que designemos a ese administrador, albacea. ¿Por qué es albacea? En el tiempo que nosotros, los herederos, adquieren la propiedad de los bienes muebles e inmuebles y empiezan a utilizarlos
pues esa persona va a ser responsable de administrarlo. Vamos a pensar que de repente tienes varias propiedades inmobiliarias, ¿no? Y llega una oferta de la venta tenías a la venta un departamento, una casa, y de repente en el proceso entre que te moriste tú y tus herederos aceptan la herencia, reconocen el testamento, aceptan la herencia y con las obligaciones que esto puede llegar a tener. Entonces, en ese periodo de tiempo, pues se tiene que seguir administrando sus inmuebles. Y si hay un comprador para esa casa o ese departamento, pues el albacea es el que tiene las facultades para transmitir la propiedad de ese inmueble. El dinero que recibe de esa transmisión de propiedad forma parte del patrimonio de la persona que falleció y se va a repartir entre los herederos de la forma en la que se dispuso en el testamento. Muy importante, Sandy, que esta persona sea una persona súper leal, súper preparada, una persona que sepa manejar esto, porque también puedes tener deudas. En el caso del crédito hipotecario, los créditos hipotecarios, si tú tienes casas o departamentos con créditos hipotecarios, tienen seguros de vida. Entonces, por un lado tú tienes la deuda del crédito hipotecario, pero por otro lado tienes el beneficio del seguro. Entonces, el administrador de este patrimonio, esta albacea, pues va a tener que notificar rápidamente al banco de que falleció el acreditado para efecto de que el seguro cubra el saldo del crédito. Y eso es importante porque acuérdate que las mensualidades van a seguirse generando. Y si tú no pagas las mensualidades en su momento, tú moriste al corriente en tus pagos, pero dejas de pagarlos, se convierte en un tema un poco más complicado con el banco, aunque ya estás cubierto por el seguro, pero se convierte un tema más complicado. Entonces, de eso mismo sucede con las deudas que puedas tener contraídas para tu negocio, ¿no? Entonces habrá que tener esto muy, muy presente. Y lo que siempre he dicho, tú puedes dejar diferentes tipos de testamentos, ¿no? Hay testamentos, el testamento público abierto que se hace ante un notario público, que es muy importante que lo tengamos. Repito, cualquier persona de cualquier edad que tenga algún activo que va a transmitir la propiedad, sea cuentas de banco, inversiones, acciones en empresas, negocios, arte, lo que tú tengas de importante. Entonces, esa es una opción. La otra, hay testamento cuando estás muriendo, estás en el hospital, puede ser una última voluntad, o puede ser una por escrito, pero el chiste de hacerlo en testamento ante un notario público es porque de esa forma eliminas la posibilidad, Sandy, de que puedan argumentar que hay vicios, o sea, en el otorgamiento de tu última voluntad. Entonces, y entonces pueden atacar el testamento y entonces tu voluntad puede carecer de efectos porque no lo hiciste frente a un fedatario público, repito, un notario público que verificó y certificó que estás en pleno uso de tus facultades mentales, que eres una persona inteligente, o sea, que sabes lo que estás haciendo, ¿no? Entonces es importante que lo hagamos de esa manera para evitarnos problemas a los herederos, porque si no lo haces de esa manera, el proceso de adjudicación de bienes de una herencia, cuando hay un testamento es muy sencillo. Vas ante el notario público manda a solicitar los registros públicos, a los archivos generales de notaría donde pudo haber existido un testamento otorgado por la persona que falleció. Regresan y acuérdate que el último que se otorgó es el que va a regir las disposiciones de la transmisión de la propiedad de los bienes de la persona que murió. Si tú otorgaste 15 antes, el 16 es el que vale. Los otros 15 no valen para nada. Por ejemplo, si yo hice un testamento cuando Santi era chiquito, ya tiene muchísimos años. Debe de tener 23 años. ¿Ese testamento ya no sirve? Claro, sí, sigue siendo súper válido. En la medida que tú tengas el albacea. El albacea, ya Santiago es mayor de edad, entonces no necesita un albacea. No, el albacea lo va a necesitar de todas formas, aunque sea mayor de edad. Lo que es el tutor o el curador. Cuando son menores de edad, tú designas a los tutores que van a encargarse de cuidar a tus hijos hasta la mayoría de edad. ¿El albacea puede ser el mismo heredero? No, tiene que ser una persona distinta. ¿Y el albacea puede tomar decisiones sobre la herencia que afecten al heredero? Claro, cuando es menor de edad. No, suponiendo que es mayor de edad. No, si es mayor de edad ya se siente el albacea con
con el heredero y le dices, oye, o sea, lo que tú haces inmediatamente, como mayor de edad, inmediatamente mandas pedir el testamento, te avisa el notario que ya llegó, le avisas al albacea que es albacea, porque muchos de los albaceas no saben que son albaceas, ¿no? Eso, tú eres albacea, voy a mandar este proceso con la notaría fulana de tal para hacer la adjudicación de bienes de la herencia, la aceptación de la herencia y la adjudicación de bienes de la herencia, haces ese proceso con la notaría y ya en ese momento ya tomas control del patrimonio. Y el albacea no puede decidir algo en contra de lo que está en el testamento. Puede algo en contra y no puede hacerlo una vez que ya se hizo la aceptación de bienes de la herencia. O sea, es un gap. Hay herencias muy sencillas y hay herencias súper complicadas. Hay herencias en donde hay varios hermanos, se pelean entre ellos, llegan a la notaría para hacer la aceptación, no se ponen de acuerdo, mientan madres, notifican demandas, se vuelve muy complicado. Pues por eso la albacea puede tener un periodo de tiempo muy largo, ¿no? Y hay otros que son muy sencillos, porque simple y sencillamente dijiste, pues sí, pues estos son los bienes, estos son los herederos, estos son los legatarios, se le corresponde a fulanito tal, todos están de acuerdo, sí, aceptamos la herencia y se acaba la historia, ¿no? Ya la albacea, se acaba el rol del albacea. Y el albacea normalmente se le paga una cantidad que puede estar establecida, es que llega hasta el 5% de la masa de la herencia, que es una cantidad, puede ser una cantidad muy importante, pero normalmente es una persona que es muy cercana a la familia, repito, con mucha lealtad, con mucha confianza. En el caso concreto tuyo del testamento que otorgaste, cuando otorgaste hace 23 años, cuando tu hijo era, mi amigo Santi era un niño, pues el testamento sigue siendo válido, perfectamente válido. El tema es quién es la albacea y si esa persona es una persona en la que tú hoy en día continúas confiando para que en ese breve periodo de tiempo que Santi va a aceptar la herencia y adjudicarse los bienes, en tu caso no hay obligaciones porque es muy responsable, ¿no? Pero en ese periodo de tiempo pues administre los bienes. Ajá, hasta Santi hoy me dijo, no vayas a tirar las botas de flores, ¿eh? Le dije, no, maestro, con esas me vas a enterrar. Y me dijo, ay, ya. A ver, cuéntame algo, ¿cómo es diferente un testamento de un fideicomiso? Un fideicomiso es un contrato en donde tú estableces, tú afectas al fideicomiso, tú estableces un patrimonio destinado a un fideicomiso para un fin específico. Tú estableces que X, Y y Z activos, que pueden ser propiedades muebles o inmuebles, derechos, obligaciones, pueden ser una serie de cosas, se transmiten a este fideicomiso, salen de tu patrimonio, se convierten parte del patrimonio del fideicomiso, son administrados por un comité técnico o por un administrador del fideicomiso, y en el fideicomiso tú determinas quiénes van a ser los beneficiarios conforme vayan muriendo los fideicomisarios en primer lugar. Por ejemplo, yo tengo una casa, ¿no? La afecto a un fideicomiso, la transmito a un fideicomiso. Entonces yo ya no soy dueño de la casa. El dueño de la casa es el fideicomiso. Y el fideicomiso me designo a mí como fideicomisario en primer lugar. Es decir, soy beneficiario. Si la casa se vende, el producto de la venta de la casa entra al fideicomiso y el fideicomiso me lo entrega a mí. Pero vamos a suponer que yo a mi muerte establezco que los fideicomisarios en segundo lugar van a ser mis 3 hijos y Gabriela, mi mujer, ¿no? Entonces van los 3 y Gabriela por partes iguales. Son los herederos van a ser los fideicomisarios de ese fideicomiso. Entonces, el momento que yo muero, ellos se convierten en fideicomisarios en primer lugar y tienen los derechos de, digamos, propiedad diferida o de ese fideicomiso. Si se vende la casa, se reparte en 4. Si se renta la casa, el producto de la renta, puedes establecer que se divida mes con mes en 4, o que cada 4 meses les toque cobrar renta a uno, o que cada 6 meses cobra uno y luego 6 meses otro, luego 6 meses otro y luego 6 meses otro, y así sucesivamente. Eso puede ser muy fácil. Entonces, el fideicomiso es un contrato que haces en donde destinas activos o pasivos para un fin predeterminado. Y esa es una figura extraordinaria que existe tanto el derecho internacional, que te permite hacer planeaciones, por supuesto, que te permite hacer planeaciones hereditarias muy complejas. ¿Por qué? Porque
te eliminas una serie de requisitos de traslados de dominio y una serie de cosas ahí medio complicadas. Y si luego metes sociedades y las sociedades son a su vez fideicomisarias, o sea, tú puedes ser tan sencillo o tan complejo. Yo he visto sucesiones que son súper complejas. O sea, la persona, el heredero, el de cuyos, quien muere, al morir, no es dueño de nada. Tiene simplemente derechos fiduciarios. Tiene derechos fiduciarios respecto a una sociedad que tiene unas acciones, que a su vez tiene varias acciones y tiene varios fideicomisos, y no tiene nada. Entonces no hay traslado de dominio de absolutamente nada, no se generan impuestos de absolutamente nada. Entonces hay que, cuando estás en una planeación hereditaria de esta naturaleza, hay que contratar a un abogado especialista en derecho sucesorio y en temas fiduciarios, para que armen toda la estructura para que sea lo más eficiente desde el punto de vista fiscal. La realidad es que las personas comunes y corrientes no necesitan este tipo de estructuras complejas. Con un testamento están más que cubiertos, y aquellas personas que requieren de estas estructuras legales, fiduciarias, societarias y corporativas muy sofisticadas, pues lo hacen para el efecto de evitar el pago del impuesto, su adquisición. Acuérdate que en México no hay un impuesto hereditario, pero, o sea, sí existe, pero es tasa cero. O sea, sí existe en la ley, pero es tasa cero. Lo único que tienen que hacer es subirle la tasa de 0 a 10, a 15, a 20, a 50, como en otras partes del mundo. El que recibe la herencia, vamos a suponer que es una herencia simple, sin complicaciones y sin dramas y sin fideicomisos y sin nada. Para adjudicarse esos bienes, ¿necesita pagar impuestos de traslado de dominio o de donación o de algo? Para adjudicártelos no, o sea, para aceptar la herencia de adjudicártelos no, pero sí se tienen que pagar al momento que ya se formaliza. O sea, tú vas con el notario y dices, sí acepto la herencia, ok, ya aceptaste la herencia. Ahora tienes que adjudicarte los bienes, que es el siguiente paso. Entonces la adjudicación, al momento que te adjudicas, es decir, pasa el nombre de Sandra Hendricks a Santiago, en ese momento que ya pasa el nombre de uno al otro, ahí Santi tendría que pagar ¿cómo se llama esto? Impuestos. En corto, ¿cuáles son los beneficios? Porque sabemos que septiembre es el mes de testamento. ¿Cuál es el beneficio de sacar tu testamento en septiembre? Que los notarios, incluso hay notarios que ni siquiera te cobran. O sea, no te cobran el testamento. El testamento es muy barato. O sea, no me acuerdo cuánto cuesta, pero si exagero 5,000 pesos, creo que estoy exagerando muchísimo. Es una cosa muy sencilla, llenas un formatito en donde estableces, repito, quiénes son los herederos, quiénes son los legatarios, cuáles son los bienes que se van a transmitir, ¿no? Por ejemplo, una persona que falleció hace un poco más de un año, muy querida, tenía en su testamento una serie de activos, ¿no? Cuando hizo ese testamento, tenía esos activos, pero ya hoy en día esos activos ya los había vendido, pues ya no estaban, había activos nuevos. Entonces lo que se tuvo que hacer es un inventario de los activos que existían, de acciones de empresas, inmuebles y demás, y se presenta a la albacea revisa, hace todo este análisis, se determina, se hace el inventario, se presenta al notario para efecto de hacer la aceptación y adjudicación, y entonces dicen, pero vamos a suponer que de repente hay otros activos que aparecieron después, porque no los inventariaron en ese momento porque no sabían que existían. Esos activos que se conocen después siguen la misma suerte de las disposiciones que establecieron en el testamento, aunque no se conocían al momento de la aceptación y al momento de la adjudicación. Entonces, la sucesión por eso puede durar muchos años o puede ser muy rápida. Acabo de tener familiarmente hace poco más de un año falleció una persona también que quiero mucho, si la sigo queriendo, y yo hice todo el proceso. Yo no era la albacea, habían designado la albacea a otra persona, pero los herederos me dijeron, no confiamos en esa albacea, por favor ayúdanos a hacer todo el proceso. Entonces yo me involucré, hice todo el proceso de la sucesión, y en este caso lo hicimos en diferentes fases.
porque había diferentes activos. Pues esta información es buenísima y creo que tener conciencia de esto es fundamental, porque el hacer un testamento no implica de manera alguna que te vas a morir. Significa de todas las maneras que te importa las personas a las que se los estás dejando. Claro, porque si no lo haces, el proceso de adjudicación de bienes tiene que ser un proceso judicial. Y el proceso judicial es larguísimo, complicadísimo, carísimo, desgastante, incierto. Es horrible, porque es lo mismo en los bienes inmuebles, pero también en las cuentas de banco, ¿eh? Entonces, yo sí sugiero que todo esto esté arreglado, tengas la edad que tengas, y eso no significa que te estés echando las salves. Al contrario, significa que te importan las personas a las que les vas a dejar algo. Y si no tienes nada que dejar, aplícate para que dejes algo. Fer, muchísimas gracias. Nos vamos a ir todos a hacer nuestro testamento y nos vemos el siguiente miércoles. Y ya va a ser Halloween, Pan de Muerto, Navidad, y empecemos a planear para el 2024. Que acuérdense que el año en realidad no empieza y no acaba. Eres la misma persona. Lo que siempre he dicho solamente es para fines fiscales. Muchísimas gracias, Fer. Te mando un abrazo enorme y nos vemos el próximo miércoles.